La Iglesia en oración. Apuntes sobre oración. La oración es un misterio profundo con raíces en el mismísimo corazón de Dios. Resuena en el eterno himno de alabanza del cielo, un canto que solo Dios conoce y enseña. El diálogo entre el Padre y el Hijo en la presencia del Espíritu Santo. En la Iglesia, este diálogo divino se refleja en nuestra oración, un regalo de Cristo a la humanidad que tiene lugar en la Iglesia. Porque la Iglesia es la casa del Dios vivo, un espacio de encuentro entre Dios y el hombre donde la oración es esencial. Desde la creación del cosmos, la primera Iglesia cósmica, se celebra una liturgia en la que todo el universo participa. Con la encarnación de Cristo, la Iglesia se fortalece. Es Cristo, Dios hecho hombre, quien realiza la unión de Dios y la humanidad. A través de Cristo, cada uno de nosotros puede decir Abba Padre y unirse al eterno canto de alabanza. Ser cada uno de nosotros casa de Dios, ser lugar del encuentro con Dios, nos permite ser protagonistas de un diálogo personal, cara a cara con el Señor, y ese camino espiritual nos permite encontrar nuestra identidad más profunda. La Eucaristía es el culmen de nuestra unión con Cristo, transformando nuestra vida en un continuo acto de alabanza y oración. La oración nos permite vivir en comunión con el Cristo resucitado aquí y ahora. En la oración nos encontramos en las manos del Padre, guiados hacia la plenitud de la Pascua. Unidos en el misterio de Cristo, nuestra vida se convierte en una eterna alabanza a Dios. Que nuestra oración sea siempre ese canto de amor y entrega al Padre. Amén. Capítulo 1. El misterio y el don de la oración. El sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza, Jesucristo, al asumir la naturaleza humana, introdujo en este exilio terrestre el himno que se canta por todos los siglos en las moradas celestiales. Él mismo une así toda la comunidad humana y la asocia con él, entonando este divino canto de alabanza que la Iglesia ha convertido fiel y constante. Estas palabras del concilio fueron recogidas por San Pablo VI en la promulgación de la liturgia de las horas reformada y describen en una síntesis admirable el don y el misterio de la oración de la Iglesia y de cada uno de los fieles cristianos. Este texto de concilio puede permitirnos entrever que la oración es un misterio, ya que tiene su origen y sus raíces en el mismo corazón de Dios. En el himno de alabanza que es cantado eternamente en la sede de los cielos, que resume eternamente el mismo misterio de Dios y que solo conoce Él, el Dios Trino. Por este motivo, solo Él puede cantarlo y enseñárnoslo. En la Pascua de Cristo, el Padre nos abrió las puertas de la eternidad y nos reveló el misterio de su vida íntima. Nos reveló cuál es ese eterno canto de alabanza. Concilio de Vaticano, Sacrosanctum Concilium. Hasta dónde nuestra pobreza llega a comprender lo que nos ha sido revelado allí, en el silencio de los siglos eternos que envuelve el misterio de Dios. Resuena una única palabra, la que dice el Padre a su Hijo: tú eres mi Hijo. Esta es la única palabra que el Padre dice eternamente, y proferir esta palabra consume toda la actividad del Padre. El Padre no hace otra cosa, solo decir su única palabra, su verbo unigénito. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta hablan siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oído del alma. Como dice maravillosamente San Juan de la Cruz, y el Hijo le responde a su vez con una única palabra: Abba Padre. El Espíritu es el silencio que permite al Padre proferir la palabra: tú eres mi Hijo, y al Hijo escucharla y por tanto reconocerse como tal, es decir, como Hijo del Padre, y responder a su vez: Padre, Abba. A su vez, el Hijo es el silencio en el que Padre puede decir totalmente y sin reservas el verbo, la palabra eterna es el amén, el sí perfecto, la acogida sin límites de la palabra del Padre: tú eres mi Hijo. Si dijera palabras suyas, no podría acoger con plenitud la palabra del Padre, no podría ser la palabra del Padre. La palabra que estás oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. El Verbo no tiene palabras suyas, Él es solamente la palabra del Padre,
porque solo puede decir lo que ha oído. Yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. No hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. La palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. El Hijo, la palabra proferida, posee por sí solo el puro silencio, porque está delante del Padre como un eco silencioso, que refleja de manera perfectamente pura lo que el Padre le dice. Tú eres mi Hijo. Está delante del Padre como un espejo purísimo, silencioso y apacible, que refleja perfectamente lo que es el Padre, lo que hace el Padre. En verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viene a hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo. Este diálogo entre el Padre y el Hijo en el Espíritu, este eterno hablarse, constituye toda la vida de Dios, todo lo que existe en principio. Abba Padre es, por tanto, el cántico de alabanza que se canta por todos los siglos en las moradas celestiales. Es el himno de acción de gracias que eleva al Padre Jesucristo, que vive eternamente. Por este motivo, Abba Padre es la única y verdadera oración que glorifica perfectamente al Padre, y el don que ha hecho Cristo a su Iglesia es la posibilidad de poder cantarla con Él, por medio de Él y en Él. A partir de estas sucintas reflexiones, podemos entrever que la oración que Cristo dejó en herencia a su Iglesia y que ella custodia incesantemente es su misterio de Hijo. Es el mismo, dándonos a su Hijo. El Padre nos dio el misterio mismo de la oración, de la posibilidad de orar, es decir, de entrar en comunión real con Él, con el Dios que nunca nadie ha visto ni puede ver, pero que ahora en Cristo, movidos por el Espíritu Santo, podemos llamar con toda verdad Abba. Nuestra oración y la de la Iglesia es, por tanto, unión con la oración de Cristo. Es la medida en que ella nos hace participar en su misterio. Pero cuando meditamos y hablamos de la oración de la Iglesia, estamos hablando de nuestra propia oración, porque la frontera entre la Iglesia y cada cristiano es permeable y transparente. Hablar del misterio de la Iglesia equivale a hablar del misterio de cada alma cristiana. En efecto, cada alma, por el misterio del vínculo sacramental, lleva plenamente en sí misma a toda la Iglesia, que es única en todos y toda en cada uno. El don de la oración. La oración es un don porque con su encarnación Cristo entregó a su Iglesia y por medio de la Iglesia a cada hombre este cántico de alabanza, Abba Padre, que Él canta a su Padre en las moradas celestiales. Cristo lo introdujo en este exilio terrestre, porque sus delicias están con los hijos de los hombres. Por tanto, nuestra oración nace ante todo de la nostalgia que siente Dios por el hombre, del deseo que tiene Cristo de estar con nosotros. No es el deseo de ser adorado, alabado y servido, sino simplemente el deseo de estar con nosotros, de poder cantar con nosotros, como si casi tuviera necesidad de nosotros, de nuestra voz, para que su cántico al Padre sea completo y perfecto. Cristo introdujo en este exilio terrestre el himno que se canta por todos los siglos en las moradas celestiales, para ofrecernos la posibilidad de reanudar el diálogo con el verdadero Padre, con el Padre que solo conoce Él, Jesús. Lo conoce y sabe que delicias están con los hijos de los hombres. Esta afirmación de la sabiduría increada encierra por tanto el corazón del misterio de la oración. La oración, en su núcleo más profundo, no es otra cosa que la acogida por nuestra parte de este deseo de Dios de estar con nosotros, de estar con cada uno de nosotros personalmente, para darse a sí mismo, para hacernos partícipes de su vida, de su realidad, de su naturaleza. Como dice San Pedro, su alegría es poder compartir su vida con nosotros, vivir nuestra vida para podernos dar a cambio la suya, para beber nuestra amargura y darnos la dulzura de su gracia. Como decía San Ambrosio, este deseo de Dios de vivir con nosotros es la fuente y el origen de la oración. Capítulo 2. Mi casa es casa de oración. ¿Es posible que Dios habite con los hombres en la tierra? Segunda de Crónicas 6:18. ¿Qué casa me vas a construir?, dice el Señor, ¿o qué lugar para que descanse? Sí,
Es realmente verdad que Dios quiere habitar con los hombres en la tierra, pero solo Él puede construir la casa en la que quiere habitar con nosotros. Nos dice el Salmo 127, en realidad, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. La casa de Dios es la iglesia del Dios vivo, dice San Pablo, y Dios mismo ha querido que su casa fuera una casa de oración. Por lo tanto, la oración, el diálogo entre Dios y el hombre, la unión entre Dios y el hombre es la esencia de la iglesia, su razón de ser, fuera de la cual no tendría sentido que existiera. Hablar de la oración de la iglesia es, por tanto, asomarse a su propio misterio. Es para nosotros como el lugar de todos los misterios. La iglesia es el lugar en el cual se encuentran todos los misterios, donde se unen y se iluminan recíprocamente los misterios de la Trinidad, la encarnación, la redención, la gracia y las realidades últimas. El templo cósmico. Dios comienza a construir esa casa cuando, en un acto absolutamente libre de su voluntad, quiso extender y compartir con los demás seres el diálogo de amor que se intercambian eternamente las tres personas divinas en el silencio de los siglos eternos que los envuelven. Si el Padre Celestial cesara de pronunciar su verbo, el efecto del verbo, es decir, el universo creado, no subsistiría. En efecto, lo que da y conserva al ser en el universo creado es la palabra de Dios Padre, es decir, la generación eterna e inmutable de su verbo. Al haber sido creada a imagen del Hijo, con un acto de amor del Padre, cada criatura recibe según sus posibilidades el don de alabar a Dios, y por eso mismo todo el cosmos se convierte en un primer esposo de la Iglesia. Así, con la creación del cosmos, Dios ha puesto los fundamentos de la Iglesia, de la casa donde vivir su historia de amor con nosotros. No creáis que hablo de esposa y de iglesia solo a partir de la venida del Salvador en la carne, sino que hablo desde el inicio del género humano y de la propia creación del mundo. Es más, para ir más arriba en el origen de este misterio, bajo la guía de Pablo, incluso antes de la creación del mundo. La creación natural, todo el universo, esta iglesia cósmica, por llamarla de algún modo, celebra ya desde el primer instante de su existencia una verdadera liturgia. Ora porque el cosmos creado a imagen del Hijo reverbera en su lenguaje silencioso el himno de acción de gracias que el Hijo hace elevar eternamente al Padre en el silencio del Espíritu. Con esta música silenciosa, la creación canta sin que hable, sin que pronuncie, una oración dirigida al Padre, que reconoce en esta alabanza silenciosa un eco del silencio con el que el Hijo acoge la palabra eterna que lo genera. Como canta San Gregorio Nacianceno: todos los seres te celebran, los que te hablan y los que callan. El deseo universal, el gemido de todos, anhela hacia ti. Todo lo que existe te reza, y hacia ti todo ser que sabe leer tu universo eleva un himno de silencio. Este himno de silencio de lo creado fue confiado a Adán por Dios para que lo descifrase, le diera voz y lo cantara dándole su verdadero nombre. Mientras las criaturas lo bendicen y le dan gloria por su simple existencia, el hombre creado de manera especial a imagen del Hijo, aquel que tenía que venir, Cristo, podía y debía cantar este himno como acto de amor, un acto de agradecimiento, de Eucaristía, descifrando en todas las criaturas la imagen de Cristo, que es la verdad de lo creado. Con los sentidos del cuerpo admira la belleza de las realidades sensibles y con el intelecto descubre en ellas la imagen del Verbo de Dios. Todo el universo es realmente la sombra del cuerpo del Hijo, de aquel que, como dice San Pablo, plenitud del que llena todo en todos. Será en la liturgia
donde la creación reencontrará su sentido original de ser cuerpo de Cristo. Es en la liturgia donde las criaturas materiales, el pan, el agua, el vino, el aceite, la luz, recuperan su transparencia original y se convierten verdaderamente en epifanía de Cristo y su gemido. Se transforma al fin en un cántico de alabanza al Creador, unido al cántico eucarístico de Cristo, en el cual habita, porque como lo dice Colosenses 2:9, en él habita la plenitud de la divinidad. Su casa somos nosotros, Hebreo 3:6. Iniciada con la creación, la construcción de esta casa de oración alcanzará la etapa final cuando el Padre, con la encarnación de su Hijo, pondrá en Sión como fundamento una piedra probada, una piedra angular preciosa, un fundamento sólido. La piedra angular que une inseparablemente las dos paredes del templo, Dios y el hombre. Y entonces, como escribe San Pablo, acercándoos a él, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por tanto, será con la encarnación del Hijo, eterno cantante del Padre, que será finalmente cantado de manera perfecta también en nuestro mundo, el mundo que se canta por todos los siglos en las moradas celestiales. Entonces se cumplirá por fin el deseo de Dios de vivir con los hijos de los hombres, porque mediante la encarnación el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a todo hombre, sin excepción, aunque éste no sea consciente de ello. En cada hombre, sin ninguna excepción, más allá de sus méritos y de su conciencia, el Padre hizo el don de unirse a Cristo, piedra viva, para entrar así en la construcción del templo verdadero. De este modo, con Cristo, por Cristo y en Cristo, cada hombre podrá ahora decirle, Abba, Padre, y participar de ese modo en el eterno cántico de alabanza que se canta en las moradas celestiales. Por esta unión estrechísima que Cristo establece con cada hombre hasta el punto de ser cada uno en un miembro, cada hombre, cada uno de nosotros, no solo está destinado a ser un hombre de oración, sino a ser oración, como se dice de San Francisco, hecho todo él, no ya solo orante, sino oración. Estamos destinados a compartir plenamente el misterio mismo del Hijo, que en su propia persona es oración, alabanza de la gloria del Padre. En Cristo, nos dice Efesios 1, hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión, para que seamos alabanza de la gloria del Padre. Ser alabanza de la gloria del Padre es el único y último destino del cristiano y de toda la Iglesia. Adán, ¿dónde estás? El Padre siempre está velando por construir su casa, incluso cuando nosotros no pensamos en Él. No por ello Él deja de trabajar siempre por pulir a golpes el cincel de las piedras adaptadas al lugar al que les corresponde por el cuidado de una mano experta, y que quedarán colocadas para siempre dentro del templo sagrado. Él está presente en cada experiencia de nuestra vida para hacer de nosotros las piedras vivas para su verdadero templo, el cuerpo de Cristo. A través de los pequeños y grandes acontecimientos que tejen nuestra jornada y toda nuestra vida, está haciendo de nosotros miembros del cuerpo de Cristo, está engendrando al Hijo en el mundo. Las experiencias de nuestra existencia cotidiana son los talentos que Él nos confía para que los podamos hacer fructificar, dejándonos modelar cada vez más por su Espíritu a imagen del Hijo único. Como ya sabemos, con demasiada frecuencia
nos resistimos por desgracia a esta incesante y silenciosa obra de Dios. ¿Cómo descubrir en nuestra vida cotidiana, tan a menudo opaca, esta constante acción de Dios que quiere regalarnos la oración, que quiere transformarnos en piedras vivas de su casa de oración? Dios nos busca personalmente a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás? Porque llamando a Adán, Dios te está llamando a ti. Pero demasiado a menudo nuestra respuesta es la misma de Adán. Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo y me escondí. Sin embargo, Dios no se resigna a perder el amor del hombre, lo busca continuamente. Del mismo modo que el pastor busca a la oveja que se ha perdido por barrancos y acantilados, así hace Dios. Fue tras el hombre que había huido lejos de él, y después de haber ido tras él, lo alcanzó y se lo llevó, y lo hizo movido únicamente por su bondad, su caridad y la preocupación que tiene por nosotros. Pero con mucha frecuencia, nuestro miedo al misterio nos paraliza y nos hace renuentes ante la invitación de Dios. Querrías llevarme más allá, cada vez más allá, cada vez más al centro, hasta las fronteras de tu reino desconocido. Lo comprendo y también sería hermoso. Eres paciente, me esperas en las encrucijadas solitarias para enseñarme el camino. Eres realmente discreto. Das incluso muestras de huir de mí y no te atreves ni siquiera a revelar tu rostro. Sería hermoso, lo sé, incluso lo querría, pero lamentablemente mi alma es tímida, la sermoneo en vano. Tus alas tiemblan en cuanto se le lleva hacia el umbral de las grandes aventuras. Pero he aquí que tú, pisando los talones a estos dos fugitivos tuyos, Dios de las venganzas y fuente de las misericordias, haces que volvamos a ti y te sirves de medios sorprendentes. En efecto, nosotros buscamos a Dios cuando somos nosotros los que somos buscados. Nuestra búsqueda es el fruto de un malestar que deposita en nosotros la persecución secreta e inagotable, gratuita y tenaz de una misericordia cuyo rostro ignoramos. Vivir de esa certeza es haber cruzado el umbral del Evangelio, es haber aceptado una vida teologal. Dejarse construir como casa de Dios. Por ese motivo, la síntesis de todo el camino espiritual de cada hombre, el corazón del camino de cada oración, es dejarse alcanzar por quien nos busca, dejarse tocar por la mano del Padre que plasma en nosotros a su Hijo único. Pero por nuestra falta de sensibilidad espiritual, a menudo es difícil dejarse sorprender por ese Dios que nos busca constantemente y se acerca a nosotros de manera inesperada y sorprendente. Nuestro Dios es el Dios al acecho, que nos espera donde menos lo esperamos. Así fue para Mateo, llamado mientras estaba sentado al mostrador de impuestos, ejerciendo una profesión infame, o como para Pablo, cegado por el resucitado en la ruta hacia Damasco, mientras estaba yendo a perseguir a la iglesia. El único modo de descubrir esta acción transformadora del Padre, que nos busca continuamente, es nutrir nuestro deseo de Él. Jesús llora a menudo por nosotros como lloró por Jerusalén. Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, dice Lucas 19, y en una frase transmitida por los papiros expresa su lamento por nuestra falta de sensibilidad. Dijo Jesús: yo estuve en medio del mundo y me manifesté en ellos en carne. Los hallé a todos ebrios, y no encontré entre ellos uno siquiera con sed. Y mi alma sintió dolor por los hijos de los hombres, porque son ciegos en su corazón, y no se percatan de que han venido vacíos a mi mundo. No encontré entre ellos uno siquiera con sed. Son ciegos y no pueden ver. Si no tenemos sed de Dios, no podemos verlo y descubrir el don que quiere ofrecernos. Tener sed de Dios, tener sed de encontrarlo, solo este ardiente deseo de Él, de su cercanía, deseo que debemos pedir como pobres mendigos a su espíritu, solo esto puede abrirnos los ojos,
purificar nuestra mirada y permitirnos así verlo, acercarnos a Él, en el único lugar donde podemos encontrarlo, en su casa de oración, en el misterio de su cuerpo, en su iglesia. Es en el cantar, en ese buscarse, esconderse y encontrarse del esposo y la esposa, donde encontramos descrito todo el itinerario de la oración de la iglesia. La oración es el lugar donde el esposo y la esposa se unen, donde ambos son una sola cosa. La oración es el banquete donde el esposo introduce a la esposa para darse a ella, donde la iglesia puede decir con plena verdad: yo soy para mi amado y mi amado es para mí, como nos dice el Cantar de los Cantares 6. Solo con un gran pudor espiritual podemos contemplar e intentar hablar de lo que sucede en los secretos de la intimidad del esposo y de la esposa. Capítulo 3. Aprender a orar. No sabemos pedir como conviene. Toda la creación estaba por tanto orientada a ser casa de Dios y casa de oración, y el sacerdote de esta iglesia era Adán, hijo de Dios, creado a imagen y semejanza del Hijo, para que pudiera ser como el Hijo un cántico de alabanza y acción de gracias al Padre. La respuesta de nuestros primeros padres que no quisieron recibir el don de la vida divina, como la recibe el Hijo, sino que quisieron obtenerlo de forma autónoma, empañó terriblemente en ellos y en nosotros la luz que les permitía ver y alabar a Dios en ellos mismos y en la creación que los rodeaba. Perdieron casi completamente la capacidad de dar voz al himno de alabanza de la creación, y este canto del universo que proclamaba la gloria de Dios se convirtió en una voz tenue, imperceptible a los oídos del hombre, que había preferido escuchar otra voz, la del adversario. Y desde entonces el cántico de la creación se transformó en gemido. Pero la peor consecuencia del primer pecado fue la deformación de la imagen de Dios en los primeros padres, deformación que creó un obstáculo casi infranqueable para la oración. La intimidad con Dios, que antes del pecado era alegría del hombre, ahora se ha transformado en miedo. Al acercarse Dios, Adán se escondió. Me dio miedo y me escondí, y nosotros con él. También ahora seguimos escondiéndonos, sin responder al deseo de Dios, que estar con nosotros. Tenemos miedo a la intimidad con Él, porque es en la oración donde se nos revela a nosotros mismos la imagen de Dios que tenemos en el corazón. Y esta imagen es una caricatura esculpida en nosotros por la voz mentirosa del adversario, que insinuaba: Dios no quiere que seáis dioses, Dios no quiere que seáis como Él. En el fondo, estaba dando a entender: Dios no es bueno como parece, Dios no es el que os ha mostrado, tiene otro rostro, su verdadero rostro es el del un dueño. Y esta mentira se ha imprimido tan profundamente en nuestra mente y en nuestro espíritu que ni siquiera nos damos cuenta de ella. Esta caricatura de Dios es el ídolo al cual servimos a menudo con nuestra oración. Muchas veces, demasiadas, hemos pensado que la oración es nuestro deber, un deber de la criatura del hombre que ha de rendir culto a Dios, al soberano de todas las cosas, al dueño de nuestras vidas, a un Dios inaccesible, a un Dios sordo a nuestros sufrimientos y a nuestros deseos, que manipula nuestras vidas a su gusto, según su inescrutable designio. Hemos de reconocer con dolorosa sinceridad que esta es la imagen de Dios que acompaña desde siempre nuestra oración y hace que sea tan costosa y ajena a nuestro corazón. Por eso tiene razón San Pablo al afirmar que no sabemos pedir como conviene. En efecto, a menudo, incluso con demasiada frecuencia, estamos orando a un ídolo que nos quiere esclavos. Pero Dios no se dejó desanimar por todo esto y siguió buscando a Adán. Adán, ¿dónde estás? No quiso renunciar a su sueño de poder vivir con él y siguió construyendo su casa donde poder estar con él, siguió construyendo su iglesia. La Santa Iglesia, que fue prometida como esposa en el paraíso, al principio del mundo, fue prefigurada en el diluvio, fue anunciada por medio de la ley, fue llamada por medio de los profetas,
Esperó durante mucho tiempo el esplendor del Evangelio, la redención de los hombres, la venida de su amado. Señor, enséñanos a orar. Pero con la encarnación del Verbo vino el amado, el esposo descendió de su jardín, y con él, mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias cesaron, se han ido. Ahora el Hijo introdujo en este exilio terrestre el himno que se canta por todos los siglos en las moradas celestiales. En nuestro universo y en el corazón del hombre, que enmudeció por el pecado e incapaz de alabar al Padre como conviene, Cristo introduce con toda su vida humana el cántico eterno que Él, movido por el Espíritu, canta en las moradas celestiales. Abba Padre, un cántico que solo Él puede cantar de verdad y que solo los pequeños de la tierra pueden aprender. Jesús se llenó de alegría del Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y la has revelado a los pequeños. Este cántico, Abba, era la nostalgia de Dios mismo. Quisiera contarte entre mis hijos, pero lo mismo que engaña una mujer a su marido, así me engañó Israel. ¿Por qué? Cuando yo vine, no había nadie, y nadie respondió cuando llamé. Que haga la paz conmigo, que conmigo haga la paz. Este cántico era nostalgia de Adán, era el cántico que, exiliado del paraíso, ya no podía cantar más. Este cántico era el deseo de los profetas y del salmista que podían escucharlo solo de lejos, en la fe. En efecto, con fe murieron todos estos, sin haber recibido la promesa, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Estos lo entrevieron porque, después del pecado de Adán, este cántico del Hijo fue confiado por el Padre a su Hijo, al pueblo de Israel, e Israel lo cantó y lo hizo resonar en los salmos, en la ley y en los profetas, y la belleza de las palabras de la ley, de los profetas y los salmos les llegan por el hecho de ser un eco de este cántico. Pero era un cántico que se expresaba como un espejo confusamente. Israel podía contemplar a Dios en las palabras de este canto, veía la palabra, pero como detrás de un velo que solo se elimina en Cristo. Por eso, cuando le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, Jesús, dirigiéndose en una parte a sus discípulos, dijo: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieran ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. En una página extraordinaria, Clemente de Alejandría explica en qué consistía este cántico nuevo y quién lo cantaba: el Verbo de Dios que descendía de David, pero que existía antes de David, despreciando la lira y la cítara, instrumentos sin alma, y por medio del Espíritu Santo ha llenado de esta armonía este universo, y el pequeño universo que es el hombre, su alma y su cuerpo, y sirviéndose de este instrumento de las 1000 voces, canta a Dios Padre. ¿Qué quiere el instrumento? ¿El Verbo de Dios? ¿El Señor y su nuevo cántico? Quisiera abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, llevar de la mano a quienes son cojos y se alejan de la justicia, mostrar a Dios a los insensatos, poner fin a la corrupción, vencer a la muerte y reconciliar a los hijos desobedientes con el Padre. Es el instrumento de Dios que ama a los hombres, como dijo el apóstol divino del Señor: ahora se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres. Este es el cántico nuevo, la aparición que ahora resplandece en medio de nosotros, la del Verbo que existía entre nosotros, que existía en el principio y desde antes. No es la primera vez que tuvo piedad de nuestra errancia, ya lo hizo en el pasado, en el inicio, pero ahora, cuando ya estábamos perdidos, apareciendo nos ha salvado. La cítara de la cruz. Jesús cantó este cántico nuevo durante toda su vida, pero de modo pleno y perfecto, cuando acompañándose con la cítara de la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando llega la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús se eleva con todo su ser hacia Dios, se convierte él mismo en oración. Él, el Hijo que está totalmente dirigido a Dios, la Pascua de la muerte y la resurrección,
es el misterio de Jesús convertido en oración. Ahí, en este acto de entrega sin reservas hasta la muerte, el Hijo dice, perfectamente con categorías humanas, con actos y palabras realmente humanos, lo que dice inefablemente en el seno de la Trinidad eterna: Abba Padre, me entrego a ti sin reservas, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es en la cruz donde orar y entregarse son una sola cosa. Por este motivo, el misterio de la cruz glorioso es el misterio trinitario hecho interior en el mundo. Solo en la muerte gloriosa de Jesús y en ningún otro lugar, donde está más presente el Espíritu en el mundo. Nunca antes fue dado el Espíritu del modo en el que se derramó en la muerte gloriosa. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Ahora que es glorificado Jesús, es decir, con la entrega extrema de sí mismo hasta la muerte y una muerte de cruz, ha mostrado quién es Él en realidad, ha revelado plenamente el misterio de su persona, su ser Hijo que, en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido como sacrificio sin mancha al Padre. Solo ahora, el Espíritu en el cual Jesús dice eternamente, Abba, puede esparcirse en nuestro mundo y enseñarnos la verdadera oración de Abba. Este es el misterio que Juan contempló in símbolo en el Calvario y que lo conmocionó tanto que le hizo afirmar solemnemente, casi con un juramento, que el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Y este mismo misterio se le fue mostrando luego en el Apocalipsis, donde vio, sin velo, la realidad de todo lo que sucedió en el Gólgota. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía, He aquí la morada de Dios entre los hombres. Al que tenga sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Yo seré Dios para él, y él será para mi hijo. El Espíritu Maestro de oración. Orad movidos por el Espíritu Santo. El costado traspasado del cuerpo pascual de Jesús, de su cuerpo crucificado y resucitado, del cual brotan inmediatamente agua y sangre, es la única fuente del Espíritu, y el Espíritu es quien nos enseña a orar, porque Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Él intercede por nosotros con gemidos inefables, suple nuestra incapacidad de orar como conviene. El Espíritu flotando en el agua y la sangre que han salido del lado derecho del verdadero templo, da inicio a la nueva creación, a la Iglesia, la nueva Jerusalén, nacida del agua, del bautismo y de la sangre de la Eucaristía. En el mismo momento en que un soldado abrió el costado de Cristo, salió sangre y agua, que se esparció para dar vida al mundo. El costado de Cristo es la vida del mundo, el costado del segundo Adán. El costado de Cristo es la vida de la Iglesia. He aquí Eva, la madre de todos los seres vivos. La madre de los seres vivos es la Iglesia que ha construido Dios poniendo a Cristo como piedra angular. Ahora la mujer es creada, es formada, es edificada y toma forma. Ahora la casa espiritual se eleva para un sacerdocio santo. Ven, Señor, forma a esta mujer, construye la ciudad. He aquí a la mujer, madre de todos. He aquí la casa espiritual. He aquí la ciudad que vive eternamente porque no conoce la muerte. De la cruz brota ahora el agua viva, y el que tenga sed, que venga a mí y beba. Oíd, sedientos todos, acudid por agua, venid, también los que ya no tenéis dinero, porque al que tenga sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, porque la fuente tiene sed de nuestra sed, tiene sed de ser bebida. Por tanto, al hidratar a los creyentes, uniéndolos a la oblación de Jesús en la cruz, hace de ellos, por este mismo motivo, el don del culmen de la oración, es decir, poder decir con Jesús y como Él, Abba Padre. Le da el don de poder compartir la relación del Hijo con el Padre, al darnos la oración de Jesús. El Espíritu nos sumerge, nos bautiza en la misma vida de la Trinidad. El Espíritu Santo, a manera de aspirar con aquellas sus aspiraciones divinas, muy subidamente
levanta el alma y la informa, para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre. En efecto, como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Como escribía un monje, el descubrimiento de Dios como Padre nuestro es, en mi opinión, una adquisición espiritual más allá de la cual no se puede ir, ya que permite entrar de la manera más directa posible en la experiencia del mismo Cristo, tanto como Hijo eterno que como hombre y redentor. Siempre me ha parecido que no se puede ir más lejos y que una paz tan grande como la que brota al entregarse al Padre no puede ser igualada por nada más, ni siquiera por el matrimonio espiritual. Si podemos de verdad decir, Padre mío, con una confianza absoluta, entonces nos habremos encontrado con nuestra identidad profunda. En cierto sentido, nos volveremos indiferentes a todo lo demás, porque nada de lo que puede suceder en la vida nos podrá afectar más profundamente que esta palabra, Padre mío. A partir de entonces, cada oración solo puede ser auténtica si se une a la de Jesús en la cruz y con él. Grita, Abba Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero decir Padre con Cristo, y como él lo dice, supone la purificación de nuestras imágenes paternales o maternales, correspondientes a nuestra historia personal y cultural, y que impregnan nuestra relación con Dios. Dios nuestro Padre trasciende las categorías del mundo creado. Transferir a Él o contra Él nuestras ideas en este campo sería fabricar ídolos para adorar o demoler. Este camino de purificación, necesario para cada uno de nosotros, es un camino de gran pobreza, pero sobre todo de gran sinceridad, y solo un verdadero deseo de ver el rostro de Dios puede sostenernos en este camino de purificación del corazón. La visión de Dios es la bienaventuranza prometida a los puros de corazón, pero la imagen deformada de Dios que nos revela en nuestra oración nos dice que nuestro corazón no es puro, es decir, no es capaz de recibir solo amor en la pobreza, ni de dar solo amor. Abandonado a sí mismo y a sus dinámicas, nuestro corazón solo busca inevitablemente lo que conoce. Se construye relaciones, incluso la relación con Dios, sobre todo esta, con el material que su historia personal ha puesto a su disposición, y no puede ser de otro modo. Y las imágenes parentales son un elemento central de este mundo interior nuestro. Son el fundamento sobre el que apoyamos la construcción de nuestras relaciones con el mundo exterior, con los demás y con Dios mismo. Por este motivo, es necesario que la gracia del Espíritu, que enseña a Jesús a decir Padre, nos enseñe también a nosotros a decirlo con Jesús, del mismo modo y con el mismo significado. Mejor, que sea Él mismo el Espíritu, el que lo diga en nosotros, haciendo de nosotros una sola cosa con Cristo. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Y los sentimientos de Cristo Jesús son los del Hijo, sentimientos que, traducidos en lenguaje humano, corresponden a lo que se llama infancia, porque la infancia no es, como a menudo pensamos, romántica, la edad de la inocencia. Los niños son a menudo crueles y egoístas, lo que es característico de la infancia en su absoluta indigencia. Un niño pequeño no puede ser autosuficiente. Abandonado a su suerte, muere. Tiene una necesidad vital de los cuidados de los demás. Por este motivo, Jesús afirma solemnemente que sólo el que recibe el reino de Dios como un niño entrará en él. Y un niño sabe que no puede hacer nada por sí mismo. Necesita todo y a todos. Solo cuando el Espíritu transforme nuestro corazón, tan pobre para poder hacer nuestro el grito de súplica del Hijo, para ser conscientes de tener una extrema necesidad de la gracia de Dios, solo entonces podremos decir de verdad con Jesús y como Él, Abba, Papá, te necesito, sin ti no puedo hacer nada. Por este motivo, solo seremos niños de verdad y podremos acoger así el don del reino de manera plena, el don de la verdadera oración, cuando nos dejemos crucificar por la humillación de no saber y de no poder vivir esta vida nueva del reino con nuestras fuerzas. La aceptación de nuestra pobreza personal, física, psicológica y moral es el único medio con el que podemos recibir la gloria divina y dar testimonio de su presencia en nosotros.
aceptada con humildad y confianza. Esta pobreza nuestra se convierte en el lugar y el medio para poder decir a Dios, Abba. Se convierte en nuestra muerte, en nuestra Pascua, en nuestro caminar cotidiano hacia el Padre y en nuestra resurrección. Precisamente por este motivo, la experiencia cotidiana que hacemos de una debilidad que nunca termina, nos dispone a vivir en una total dependencia de la misericordia del Padre, a recibir todo de Él, literalmente todo. Ocurrirá con nosotros como nos sucedió a Jesús, que presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado, por su total abandono a Él, y fue salvado por la muerte precisamente por medio de la muerte. El Padre nos salvará de nuestra pobreza y miseria solo cuando aceptemos que solo no podemos librarnos de ellas. Cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, tanto más cerca se está de las oraciones de este amor consumidor y transformante, pero es necesario consentir en permanecer siempre pobre y sin fuerza, y he ahí lo difícil. Escribe con audacia Santa Teresa del Niño Jesús. Como el Hijo Cordero, inmolado y resucitado, también nosotros llevaremos eternamente nuestras heridas, signo de nuestra fragilidad y de nuestra muerte, pero son sobre todo signo de nuestra resurrección, porque, como fue para Él, también en nosotros, la gloria del Padre pudo ser derramada en nuestra carne y en nuestra vida a través de nuestras heridas. Como glorificaremos entonces a Dios por un don tan insigne, Dios no puede ser glorificado por nosotros de forma distinta a como fue glorificado por su Hijo. Las vías por las que fue glorificado el Hijo al Padre son las mismas por las que el Padre glorificó al Hijo. Estas vías pasan por la cruz, es decir, por la muerte al mundo entero, por las aflicciones, las tentaciones y los demás sufrimientos de Cristo. Si soportamos todo esto con mucha paciencia, imitaremos a Cristo sufriente y glorificaremos así a nuestro Padre y Dios, como sus hijos que por la gracia somos coherederos de Cristo. El amor hasta dar la vida, hasta el extremo, es el cántico nuevo que el esposo enseña a su esposa. Es el cántico que Cristo entregó a su iglesia, como decía San Pablo VI. Este es el cántico que cantan quienes siguen al Cordero, allá donde vaya, que no solo le preguntan a dónde va, sino que simplemente lo siguen, mirándolo solo a Él, contemplándolo solo a Él, sin dejar que su mirada enamorada se desvíe de Él. No os pido que penséis en Él, ni saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No os pido más que lo miréis. Mirad que no está aguardando otra cosa, como dice a la esposa, sino que lo miremos. La contemplación es mirada de fe, fijada en Jesús. Yo le miro y Él me mira, decía en tiempos de su santo cura, un campesino de Ars, que oraba ante el sagrario. Esta atención a Él es renuncia a mí. Su mirada purifica el corazón. Esta mirada de fe y de amor es el cántico de la esposa. Me has robado el corazón, hermana mía, esposa. Me has robado el corazón con una sola mirada tuya. Es el cántico nuevo que los rescatados cantan delante del trono, delante de los cuatro vivientes y los ancianos, y solo podían comprender ese cántico los rescatados. Capítulo 4. El canto de la esposa. La liturgia. Déjame escuchar tu voz, amiga mía, mi esposa. El deseo del Cordero es cantar al unísono con nosotros su cántico nuevo al Padre, unirnos tan íntimamente con Él que podamos escuchar su voz en nosotros y la nuestra en Él. Con el don de su Espíritu ha hecho de nosotros una sola cosa con Él, un solo cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, como la esposa con el esposo. Como en la unión nupcial, en la que dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, así hace Cristo con los que se unen a Él por medio de poder unirse a su esposa. Y desde la cruz, Jesús atrae a todos y todo a Él, para formar con ellos una sola carne, un solo cuerpo, que vive una sola vida,
la suya. Por ello, podrá afirmar San León Magno que el cuerpo del bautizado se convierte en carne de Cristo. Ese es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. La Iglesia nace en la cruz pascual, y allí celebra su unión nupcial con su esposo. Como dote nupcial, como prenda de su amor y su unión, Cristo se entregó a sí mismo en un acto de ofrenda, su mismo acto de ofrenda que glorifica perfectamente al Padre. Le entregó su oración, se entregó a sí mismo convertido en oración. Este don lo recibimos en la liturgia porque esta es participación en la oración de Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo. En ella, toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. También la más íntima y secreta, la más silenciosa y oculta, la que solo puede escuchar el Padre que está en lo secreto, porque si es realmente verdad que la vida espiritual no se agota solo con la participación en la Sagrada Liturgia. En efecto, el cristiano debe, no obstante, entrar también en su interior para orar al Padre en lo escondido. Tampoco es menos verdad que solo puede brotar nuestra oración desde la unión con la oración de Cristo, sacramentalmente presente en la liturgia. En efecto, esta participación a la oración de Cristo, a su ofrecimiento al Padre, no es un simple recuerdo devoto de Jesús. Si fuera así, en el fondo, Jesús solo sería un gran maestro de moral, un modelo admirable, un gran santo, y su presencia entre nosotros sería igual a la de un gran filósofo entre sus discípulos. Si la resurrección fuera para nosotros un concepto, una idea, un pensamiento, si el resucitado fuera para nosotros el recuerdo del recuerdo de otros, tan autorizados como los apóstoles, si no se nos diera también la posibilidad de un verdadero encuentro con Él, sería como declarar concluida la novedad del Verbo hecho carne. En cambio, la encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento que la historia conozca, es también el método que la Santísima Trinidad ha elegido para abrirnos el camino de la comunión. La fe cristiana o es un encuentro vivo con Él o no es. La liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Necesitamos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz, comer su cuerpo y beber su sangre. Lo necesitamos a Él. En efecto, en la liturgia, Cristo está presente, no como una idea abstracta, sino como una persona viva, una fuerza viva que emana de una persona viva. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Es más, para actuar en ellos, por medio de ellos y junto a ellos. Así, en la realidad litúrgica, la acción sacerdotal en acto de Cristo se convierte en una realidad que nos alcanza real y presencialmente. El tiempo es superado y queda como en suspenso. Cristo, su sacrificio, están allí, presentes de manera real y física, bajo el velo de los signos sensibles. Todos los hombres, a lo largo de los siglos, pueden convertirse en contemporáneos de Cristo, participando individualmente, uno a uno, en la realidad litúrgica. No es el hombre quien, saltando por encima del espacio y del tiempo, se traslada a los tiempos de Cristo, sino que es Cristo, siempre vivo y presente, quien atrae hacia sí a cada hombre en la órbita de su acción sacerdotal, sacrificial y mediadora, que trasciende ya todo espacio y tiempo. Esto es posible porque la Pascua de Cristo es el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez, luego pasan y son absorbidos por el pasado.
El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. La Eucaristía, banquete de bodas del Cordero. Esta unión e identificación con Cristo en su acto sacerdotal de ofrecimiento de sí mismo a su Padre, como oblación y víctima de suave olor, alcanza su culmen en la unión sacramental de la Eucaristía, en el banquete de bodas que el Padre ha preparado para su Hijo y al cual ha invitado a todos, pobres, cojos, ciegos, paralíticos, buenos y malos, como nos dice Mateo 22 y Lucas 14. En ese discurso difícil que pronunció en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús nos pide escucharlo y creerlo literalmente, con sencillez de espíritu y con la fe de los niños. Nos dice Juan 6, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo con el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá en mí. Quien me come vivirá por mí. En este banquete de bodas, el esposo se une tan íntimamente a su esposa que se hace su comida y bebida hasta convertirse en su vida, para que los dos vivan en una única vida, la del esposo. Nicolás Cavacillas comenta con entusiasmo: cuando lo lleva a la mesa sagrada y le da a comer su cuerpo, Cristo cambia por completo al iniciado y cambia su modo de ser. Cuando la arcilla recibe la forma real, deja de ser arcilla y se convierte en el cuerpo del Rey. No se pudo concebir nada más feliz que esto. En efecto, nuestra alma se une con su alma, nuestro cuerpo con el suyo y nuestra sangre con la suya. Como comenta Pablo a propósito de la resurrección, la muerte ha sido absorbida en la victoria, y añade: no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Esta misteriosa incorporación que ocurre de una vez por todas en nuestro bautismo, con el que hemos sido hechos concorpóreos con Cristo, se hace casi visible en la Eucaristía, porque según las palabras del Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Allí, como afirma un antiguo concilio, para acabar el misterio de la unidad, recibimos nosotros de lo suyo lo que él recibió de lo nuestro. Recibimos de Cristo el cuerpo que él recibió de la Virgen María. Allí su cuerpo se completa uniendo el nuestro al suyo, y por tanto, en cierto sentido, Cristo nace porque se hace cada vez más visible. En la liturgia, sobre todo en la Eucaristía, Cristo, uniendo a él la Iglesia, está completando misteriosamente su cuerpo a medida que los hombres se unen a él por la fe. Por esta misma comunicación del Espíritu de Cristo, la Iglesia viene a ser como la plenitud y el complemento del Redentor. Cristo viene en cierto modo a completarse del todo en la Iglesia. En la Eucaristía, por Cristo, con Cristo y en Cristo, se realiza por tanto nuestra unión perfecta con la Trinidad. La Iglesia alcanza su plenitud, y según la audaz expresión de Tertuliano, esa se convierte en el cuerpo de los tres, es decir, la manifestación visible del misterio de amor que constituye la vida de Dios. El oficio divino. Por lo tanto, en la liturgia eucarística, Cristo nos une corporalmente de forma real a su cántico nuevo. La Eucaristía es el culmen de nuestra unión con Cristo,
en su oración de alabanza al Padre, pero precisamente por ser su culmen, configura al hombre a Cristo y se expande en toda la vida del fiel. Existe un lugar donde esta influencia de la Eucaristía es particularmente intensa, donde se prolonga y, por decirlo de algún modo, plasma la oración de la Iglesia. Es el oficio divino donde la voz de la esposa y la del esposo se funden en una sola voz, donde el cuerpo de Cristo al completo, cabeza y miembros, canta a una sola voz su misma palabra al Padre. Él mismo une así toda la comunidad humana y la asocia con él, entonando este divino canto de alabanza. En efecto, esta función sacerdotal de alabanza al Padre se prolonga a través de su Iglesia, que no solo en la celebración de la Eucaristía, sino también otros modos. Sobre todo, recitando el oficio divino, alaba a Dios sin interrupción e intercede por la salvación del mundo entero. Realmente es la voz de la misma esposa la que habla al esposo. Más aún, es la oración que Cristo con su mismo cuerpo eleva al Padre. Por eso, todos los que ejercen esta función no solo cumplen el oficio de la Iglesia, sino que también participan del sumo honor de la esposa de Cristo, porque al alabar a Dios, están ante su trono en nombre de la Madre Iglesia. Estos son la muchedumbre inmensa que nadie podría contar de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en sus manos, y cantan el cántico del Cordero, un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro vivientes y los ancianos, como nos dice Apocalipsis 7. Como Cristo, que no tiene palabras suyas, sino que solo dice lo que ha oído del Padre, del mismo modo, tampoco la Iglesia tiene palabras propias. Solo puede cantar el cántico del Cordero inmolado y resucitado, el cántico que su esposo le ha enseñado. Es Cristo quien habla en las palabras de la Iglesia, porque en los miembros de Cristo está Cristo, y para que sepáis que su cabeza y su cuerpo constituyen un solo Cristo, Él mismo, al hablar del matrimonio, dice: serán dos en una sola carne, por tanto, ya no son dos, sino una sola carne. También el profeta Isaías se presenta como esposo y como esposa. ¿Por qué es esposo y esposa, sino porque serán dos en una sola carne? Si son dos en una sola carne, ¿por qué no dos en una sola voz? Que hable pues Cristo, porque en Cristo habla la Iglesia, y en la Iglesia habla Cristo, y el cuerpo en la cabeza, y la cabeza en el cuerpo. Por eso nos dice él mismo en el Evangelio: yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, y mi Padre es el viñador. Y añade: sin mí no podéis hacer nada. Señor, si no podemos hacer nada sin ti, en ti lo podemos todo. En efecto, todo lo que Él obra por medio de nosotros, parece que somos nosotros quienes lo hacemos. Sin nosotros Él puede mucho, lo puede todo. Nosotros no podemos nada sin Él. Como explica Benedicto XVI, en el bautismo nos abandonamos nosotros mismos, depositamos nuestra vida en sus manos, de modo que podamos decir con San Pablo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. La oración de la Iglesia es, por tanto, la oración de Cristo, y la oración de Cristo es la oración de la Iglesia. Y para poder ser asociados al cántico de alabanza que el Hijo hace elevar al Padre en el eterno silencio de la Trinidad, es la felicidad de la Iglesia, nuestra felicidad. Nos dice el Salmo 84: dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. En el cántico de la liturgia de las horas es la Iglesia, de todos los templos y de todos los lugares, la que canta. Como confesaba el beato cardenal Schuster: cuando rezo el oficio, cierro los ojos
y mientras mis labios murmuran las palabras del diario que me sé de memoria, abandono su significado literal para sentirme en el páramo exterminado por donde pasa la iglesia peregrina y militante, de camino hacia la patria prometida. Respiro con la iglesia en su misma luz de día y en sus mismas tinieblas de noche. Vislumbro de cada parte las huestes del mal que lo acechan o asaltan. Me encuentro en medio de sus batallas y sus victorias, de sus oraciones de angustia y sus cánticos triunfales, de la opresión de los prisioneros, los gemidos de los moribundos, de las exultaciones de los ejércitos y de los capitanes victoriosos. Me encuentro en medio, pero no como espectador pasivo, sino como actor cuya vigilancia, destreza, fuerza y valentía pueden tener un peso decisivo en el destino de la lucha entre el bien y el mal, y sus destinos eternos de cada uno y de la muchedumbre. Laura Aguilar y Juan Andrés Núñez para Puntadas de Familia, evangelizando en las redes sociales. Si te gustó este video, da like, suscríbete y comparte con otros para que también la palabra de Dios llegue a ellos. Paz y bien.